Bien, están proporcionando un punto en el plano cartesiano, x, y. Ese punto es -1 para x, -1 para y. Y están pidiendo un par de coordenadas r teta, o sea, coordenadas polares, ¿no? En el intervalo de 0 a 2pi. O sea que están imponiendo de que las respuestas deben estar para el ángulo en este intervalo. Es un ángulo positivo y a lo sumo 0. Entonces en este intervalo tiene que estar para teta en la respuesta. Entonces el primer paso para este tipo de ejercicio, aunque no lo diga, lo recomendable es esto: plotear el punto en el plano cartesiano. Ya van a ver por qué. Ya está ploteado el punto -1, en el plano cartesiano. Como están pidiendo un par de coordenadas polares y r teta, inmediatamente hay que recordar esto. En la construcción del sistema polar, plano polar, el semieje de las x positivo se hace coincidir con el eje polar, ¿no? Así. Y el origen coincide del plano cartesiano con el polo que es en las coordenadas polares. A la vez, el eje polar es el que sirve para empezar a hacer las mediciones del ángulo. Entonces, como estamos acá, en el tercer cuadrante, y dice de que el ángulo debe ser positivo, intervalo de 0 a 2pi, o sea que debe ser antihorario, en contra del avance de las hojas con su reloj. O sea que el ángulo va en esta dirección. Así. Eso. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas cosas hay que respetarlas por la condición que impone el ejercicio. Es de 0 a 2pi, el valor del ángulo, y debe estar. Aclaradas las cosas en ese sentido, procedamos para empezar a convertir a polares. Para ello la fórmula que habíamos visto. El rayo al cuadrado. ¿Sí? X cuadrado más Y cuadrado. Ahora hay que sustituir los datos. X es -1 y Y es -1. Procedan ahí, por favor, rapidito, a ver cuánto da. ¿Cuánto da el rayo, jóvenes? O R, el valor de R. Raíz de 2 o 1.41. Vamos a trabajar con valores exactos. ¿Cuánto es? Más o menos raíz de 2. Más menos. No solo es el positivo. Siempre recuerden esto. Más menos raíz del número. Cuando están calculando R. Para calcular el ángulo, tangente de teta y entre X. ¿Sí? Entonces sustituyamos los datos. Vale. Tangente de teta, -1 entre -1, opuesto entre adyacente. Entonces teta es tangente inversa o arco tangente de esta división. Ley de los signos, menos entre menos da más, da 1.
Entonces, ¿cuánto es teta? Ahí pueden usar la calculadora o a mano. ¿Cuánto es el valor de teta? 225 grados. La gente de 1 da 45 grados, pero como hay que tomar todos los 180 más. Correcto. $45. ¿Cómo te da la calculadora o el triángulo multables? Como dice el compañero, hay que tener cuidado. Recuerden que si usa calculadora, ellas están diseñadas, tal como hacen su software y todo eso que involucra diseñar en una calculadora para razones matemáticas, con los dominios restringidos que aprendieron en matemática 1. La tangente inversa para hallar ángulos, que ella trabaja en primer y cuarto cuadrante. Seno inverso también, primer y cuarto cuadrante. Y el coseno inverso para calcular ángulo primero y segundo. Ahí son la mayoría de calculadoras. Entonces, da 45 grados, ¿no? Pero hay que ir a ver el punto. O sea que si no se con la calculadora, este ángulo está dando la máquina, o si uno lo hace con triángulos mutables, ¿no? Este ángulo da la máquina. Pero uno sabe que el punto está aquí. Entonces este ángulo no me sirve del momento, así como está, ¿no? Puede servir, ya vamos a ver cómo lo podemos ocupar. Pero la cuestión es que el punto está aquí. O sea que el ángulo es este, ¿verdad? Este que es celeste. Entonces este es teta. ¿De acuerdo? Entonces aquí está teta. Sub 1, pongámoslo para diferenciarlo del otro. Entonces, vean esta línea punteada en el primer cuadrante, luego sigue la prolongación de esa línea punteada. O sea que este ángulo verde que voy a representar aquí, esto es pi, ángulo pi, alfa igual pi. Ese ángulo verde es pi. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo celeste? Ahí 5 pi cuartos. compañero. ¿Sí? Esto es equivalente, ¿no? A 180 grados. Entonces, para calcular este ángulo celeste, es teta sub 1 más el ángulo verde, ¿no? Suma de cuñas angulares. Entonces vamos a aprender ahí de que se llama teta sub 1, el que da la máquina, se le hicieron así con triángulos notables. O sea que teta va a ser 45 grados. Más de 180. Esto es 225 grados. Pero se expresa en radianes. Esto hay que pasarlo a radianes. Entonces recuerden que 45 grados es equivalente a pi cuartos de radianes. Este ángulo teta sub 1. O sea que estamos a la mitad. Entonces, ¿cuánto es en radianes 225 grados? 5 cuartos de pi. 5 cuartos de pi, ¿verdad? O así, pragmático, en un cuadrante hay 2 veces 45 grados. O sea, 2 veces pi cuartos en un cuadrante. En un cuadrante. Pero, 4 en la mitad del otro, 5. 5 pi cuartos, ¿no? Así de práctico. Entonces ahí estamos. Se medirá el ángulo 5 pi cuartos y a partir del polo se mide el rayo. Y como vamos a ver en el lado terminal,
del ángulo 5 pi cuartos, el rayo positivo. ¿Sí? Se mide el ángulo en el lado terminal del rayo. Entonces vamos a tener respuesta R, teta, punto. Entonces, rayo positivo, lo tomo bien en el lado terminal del ángulo. El rayo positivo, 5 pi cuartos. El otro, ¿cuál es? Respetando el intervalo de 0 a 2 pi. Ocupe teta sub 1. Ocupe este ángulo que da la calculadora, pues se pusieron con máquina. Este ángulo, ocúpelo. Vale, mido 45 grados. Ahora mide el rayo. Pero el punto que yo tengo de interés es el punto rojo en el tercer cuadrante. Entonces, ¿cómo debo medir el rayo? Que estoy usando 45 grados. ¿A dónde lo voy a medir? En la prolongación. La prolongación. Exacto, en la prolongación del lado terminal de 45 grados. Entonces, mido hacia abajo. Entonces, cuando miden la prolongación, se acuerda que el rayo es negativo. Entonces, ahí le vamos a usar el menos raíz del otro. Coma y cuarto. Ahí está. Entonces, ahí está el par que pedían. Par de coordenadas R teta. Rayo positivo, ángulo 5 pi cuarto. Rayo negativo, pi cuarto. Y ambos ángulos están en el intervalo de 0 a 2 pi. Este 2 pi es equivalente a 360 grados. Este intervalo está en estos dos, el 125 y el 45. Todas pruebas hay que tener. La calculadora, cuando se usa con máquina, pues ella no sabe, pues ella solo para ver el primer cuadrante está el ángulo, pero no sabe que no, como está en ese cuadrante. Entonces, ingeniero, ambas respuestas son correctas, ¿verdad? Ambas son aceptadas las dos respuestas. Ok. Ahora, si hubieran dicho, mire, yo quiero que usted exprese su respuesta con el ángulo de menos 2 pi a 0, entonces habría que medir el ejemplo por área de la negativa. ¿De acuerdo? Así viene así. Ok. Ahí depende. Como pregunten. Otro ejercicio. Trata de lo mismo. Pero tiene la variante de que ahora está en otro cuadrante el punto. Pero el análisis es similar al que se
comentó en el ejercicio anterior, o en el ejemplo anterior. Dan el punto x, y, punto menos 4,3. Entonces, por vinculación acá, ¿no? X es menos 4 y es el valor de 3. Eso le corresponden los valores a X y Y. Tienen una representación en coordenadas polares. R, T. Entonces, se comienza igual, es lo recomendado. Bloquear el punto en el plano cartesiano, el plano de Descartes. Hay que hacer eso. ¿En qué cuadrante estamos? Ahí ubíquenlo rapidito. El segundo. El segundo, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos. Ahí está el punto menos 4,3. El plano cartesiano, los ejes y luego el punto cruteado. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora usemos las ecuaciones que sirven para llegar a la respuesta de lo que están preguntando. R cuadrado de x cuadrado menos y cuadrado. R igual a 5. R igual a más o menos 5. Puntos suspensivos, lo que ustedes han estado haciendo, ¿no? Más 9 y el compañero ahí ya da la respuesta que es más o menos 5. Asume 25 para igualarlo a R cuadrado, ¿no? Y luego necesitamos R, pues lo que dice más o menos 5. Tangente de teta y entre X. Entonces, tengo datos del punto. 3 para Y menos 4 para X. Se hagan ahí el cálculo, por favor, con la máquina. Menos 36,9 grados. Así, tangente inversa de menos 3 cuartos o 3 entre menos 4, de los signos. Este es el valor exacto. Pero así está raro, no sé el de haya, no qué valor es. De hecho, hasta para medirlo, no hicimos la información suficiente, ya es la que está diciendo el compañero. Digo un valor negativo, menos 36, ¿cuánto dijo? 9 grados. 9 grados. Bueno. Ahora, fíjense, la calculadora, ese valor está dando. Ángulo menos 36. O sea que la calculadora este valor está proporcionando en el cuarto cuadrante del eje polar se mide menos 36 grados. 36 grados, 36,9, negativo horario y hacia atrás plano. Esa es la máquina. Pero nosotros sabemos que el punto está en el segundo cuadrante. De este ángulo así queda la máquina. Entonces vamos a ver cómo expresamos la respuesta. Pero lo que es interesante es que vean que la máquina o trabaja en el primero o trabaja en el cuarto. En tangente inversa. Nunca le va a trabajar en el segundo ni en el tercero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sumarle pi a este ángulo, al ángulo negativo.
O sea, pongámosle teta sub 1. El teta que interesa va a ser 180 más este ángulo. O este ángulo más 180. Ahí como lo quiera ver. Así. Eso. ¿Cuánto da esta operación? Ingeniero, no sería, pregunta, no sería menos 180. ¿Cómo? No sería menos 180 si van en el sentido horario. Ah, bueno. Si quieres verlo aquí como ángulo negativo. Pero yo me estoy decidiendo por el ángulo positivo. No, acuérdense que la representación polar no es única. Ya lo vamos a ver así también. Pero bueno, hagamos esta operación así. 143.1. 143.1 grados. Así. Entonces, el punto R teta será, medimos el ángulo desde el eje polar, ¿no? Este. Y ahora será este ángulo, pero en radianes. Va a ser más radian. Sería 2.50 radian. Ahí está, radio de 5 y radianes de 2.50 se aproxima. Entonces, eso que dice el compañero, también es válido. Porque el ángulo que tenemos acá, le suma este ángulo rojo, le da ese color, que es 180 grados. Entonces, aquí estamos con el eje polar. Entonces, ese ángulo que da en la máquina, más el ángulo negativo, que es menos 180, y va a dar la posición en polares de ese punto. Y es aceptado también. O sea, podemos decir equivalente. ¿Cuánto da a menos 36.9? Sumarle menos 180. 216.9. Menos 216.9, pero eso es en grados. Pásalo a radian. Ahí con la maquinita. Entre 180. Radianes sería menos 3.78. Menos 3.78. Ya sería este, ¿verdad? Ese ángulo verde. ¿Sí? Entonces se mide el ángulo, ese valor que me acaban de decir, pero ahí hay que hacerle con el 216, ¿verdad? Porque el transportador está en grados, por una respuesta de la que ustedes se enredan. Vaya, el ángulo. Y luego desde el polo hay que medir el rayo. Entonces lo vamos a medir en la terminal. Entonces, siempre es 5. Así. Las coordenadas polares, eso es lo que tienen, que la representación no es única, también es aceptado. Disculpe, ingeniero, no me ubico de dónde salió el 5 en el radio. El proceso 16, ¿verdad? Cuadrado de menos 4 es 16, cuadrado de 3 es 9, bueno, sumar es 25, por eso es R cuadrado.
25 es más menos 5. Ok, muchas gracias. Ahora, no sé si esto les quedó claro que menos 36.9, cuando se empezó el ejercicio, sumar de 180 para que diera este ángulo celeste, medido desde el eje polar por el sentido antihorario. ¿Se comprende eso? Porque algunos lo miran raro, ya todos lo miran raro, porque hay que sumar de 180 si estoy midiendo aquí negativo. ¿Comprenden eso? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero, pero con el ángulo negativo no lo podríamos dejar radio a la prolongación del terminal. También, Con menos 5, supongo. exacto. Es que aquí hay muchas. También. Este ángulo que da la máquina se expresa en radial y como el punto está acá, se mide la prolongación. Pero el rayo negativo también se acercan. Porque son varias representaciones. En polares acercan muchas. De hecho, alguien cuando está ya ubicado dice, le voy a sumar una vuelta a 2pi, le suma 2pi. Y un ángulo bien grande y también se acepta porque vuelve a caer en el mismo punto. Ahí hay muchas, hay infinidad de respuestas. ¿De acuerdo? Pero ¿está comprendido esto? ¿No? Que le suma 180. Ingeniero, ¿todo bien? Sí. Bueno. Pues sí, porque en general, un punto R teta, ¿sí? Es R, teta más, si donde estoy ubicado, le doy una vuelta completa, ya sea horario o antihorario, vuelvo a caer en el mismo punto. De este ángulo celeste. Vale. Demos una vuelta completa, vuelvo a caer aquí, angular, ya sea antihorario o horario, una vuelta completa, vuelvo a caer en el mismo punto donde me había quedado. Aquí le sumo una vuelta completa, caigo aquí. O se le suma antihorario, también vuelvo a caer ahí. Entonces, en general, R, teta es R, el mismo teta más 2n pi. N es un valor arbitrario, un valor entero, un número entero. Pongámosle así un número entero para ser más formal. Es un número entero. Arbitrario. Usted le puede dar cualquier valor a n, pero un número entero, que sea positivo, negativo o el cero. Bueno, si n vale 0, solo me queda r, teta, que es el mismo. Cuando n vale 1, 2 por 1 por 2 pi. Le estoy dando una vuelta completa, ya sea horario o antihorario, este tiene el mismo punto. Entonces, una vuelta completa, vuelvo a caer ahí. Entonces, es esto. 2n es la fórmula de los números pares. Vale. Si trabaja en las prolongaciones, así como el comentario que hicieron, mire, usemos este ángulo pequeño que da la máquina y luego use la prolongación, ¿sí? Para representar el punto. Es como que a este valor le sumáramos pi. Entonces, es así en la prolongación. El rayo es negativo, teta más, así, 2n más 1 por pi.
Así, si n vale 0, 0 por 2, 0, más 1 es 1, 1 por pi es pi teta más pi. Cabal, cuando uno quiere usar la prolongación, hay que sumarle pi al ángulo. Entonces, este es n, es un número entero. Arbitrario. El que usted quiera, pero entero. Y 2n más 1 es la fórmula de los números impares. Entonces, si quiere usar con la prolongación del lado terminal, usa esta fórmula con radio negativo. Pero si usa el lado terminal, esta fórmula, ¿no? Esta radio positivo. O sea, con esta fórmula puede generar infinidad de representaciones de un punto polar. Eso ya es generalizado. Pongamos ese último que comentaron. Con radio negativo, este valor que da la calculadora, ¿sí? Pero en radiando. O sea, este valor, menos 36.9, hay que expresarlo en radiano. ¿Cuánto da? Menos 0,64 radianes. ¿Perdón? Menos 0,64 radianes. ¿Va? Pedían una, pero aprovechando de todos estos comentarios de ustedes, que son muy buenos, ¿no? Para que haya al menos que la representación, ¿no? Dos con rayo positivo, pero un ángulo positivo, ángulo negativo. Y aquí con ángulo negativo, rayo negativo. Vale, veamos ahora conversiones, pero ya no de puntos, sino que ecuaciones. Convertirlas, vamos a ver, convertir la ecuación en coordenadas cartesianas a la forma polar. Hay tres literales ahí.
Bueno, siempre es bueno así una solución. Porque de repente alguien sale con otra solución y está buena. No necesariamente la que uno ha desarrollado. Entonces, literal A. X cuadrado más Y cuadrado igual 9. Conviértelo a A polar. Está bastante inmediato porque X cuadrado más Y cuadrado ya vimos de que es R cuadrado. Así. Es una ecuación ya en forma polar. R cuadrado igual 9. Y ya está bien. Pues. Ahí puede decir, no, mire, despeje R. Entonces, R más menos raíz de 9 más menos 3. Puede tener dos opciones, o lo toma negativo o positivo. Entonces, vean, R igual 3, por decir esta. Esa es la representación rectangular de X cuadrado más Y cuadrado igual 9. Esto geométricamente, ya en el plano de Descartes, es una circunferencia centrada en el origen. Esto. Y esta es la misma representación geométrica, solo que en polares. ¿Ves? R igual a un número, en este caso, fijo. Desde el polo, no importa el valor del ángulo, el rayo siempre vale 3. Rayo fijo. Eso es lo que se interpreta ahí. Para cualquier valor de θ que usted tome, el rayo siempre vale lo mismo. O sea que un punto polar de esta circunferencia θ. El valor que usted le dé a θ, el que usted quiera, el rayo siempre vale 3. Entonces le va siempre una circunferencia. O menos 3, θ, ya que acepta el valor negativo. Vamos a literal B. Y cuadrado igual a 8x más 16. Esto de ecuación es una parábola, ¿no? Horizontal. Pero quieren que lo expresemos en polar. Entonces, es de recordar que y es igual a r seno θ. Entonces, inmediatamente ya se va sustituyendo. Y es r seno θ al cuadrado. El cuadrado de y, el cuadrado de r seno θ. Igual. 8x, es de recordar esas fórmulas. X es R coseno θ. Más 16. Así está la situación. A esa hora, vamos a ver. R seno θ al cuadrado es R cuadrado por seno cuadrado de θ. Exponente común para ambos factores. Menos 16 igual a 0. Menos 8 R con θ igual a 0. O sea, todo para la izquierda. Así. De hecho, escribir esta ecuación así como está la misión, como dice
que la exprese con la forma polar, aquí terminaría el ejercicio, ¿verdad? Que vaya, aquí está, ¿no? Esa es. Pero, ¿qué tal si dicen, mire, despeje R? Entonces vamos a hacer ese proceso para que vean cómo se despeja R. ¿De acuerdo? Entonces, el examen que es más lector, dice, y despeje rayo, despeje R, hay que hacer el proceso de despeje de R. Pero si no dice nada, como acá, es que terminaría el ejercicio porque ya están polares. Pero vamos a hacer el proceso de despejar R. Entonces tenemos la expresión igualada a cero, o más bien dicho, la ecuación igualada a cero. Entonces nuestro objetivo es despejar el R. Por tanto, podemos hacer esta interpretación. Seno cuadrado de teta por R cuadrado menos 8 coseno teta por R menos 16 igual a 0. Entonces usamos esta distribución para que se mire que hay un factor por R cuadrado, un factor por R, y aquí ya no existe variable en teta, solo está el número 16. Entonces lo que yo quiero que vinculen con la parte algebraica para poder determinar R. Aquí vinculen así, ¿ven? AM cuadrado más BL más C, esa es una cuadrática, ¿verdad? Ingeniero, disculpe, el color rojo no se ve aquí en la pantalla. No seamos otro color. Vamos a usar siempre el blanco. Ingeniero, disculpe una duda que no entendí. ¿Por qué sustituyó tanto X como Y por rayo seno de teta? Es que vamos orientados a convertir esta ecuación de coordenadas rectangulares a polares. Porque en la clase anterior vimos de que Y es R seno teta. X es R coseno teta. Entonces lo que vimos en la clase anterior ahora lo estamos usando. En lugar de Y escribís R seno teta, en lugar de X R coseno teta. Ya lo tenés en polares, ahora lo que sigue es expresar el rayo despejado. Entonces aquí está una ecuación cuadrática, vean. Pueden vincular la variable aquí m cuadrado, m a la 1, m ya no aparece, está igualado a 0. Esta variable es m, que tiene esta estructura. Cuadrado de la variable a la 1 y aquí debe aparecer. Y eso tiene esta fórmula que tenemos en nuestro ejercicio. R al cuadrado, R a la 1, R ya no aparece, o sea que es una cuadrática en R. Entonces vamos a usar la fórmula de la cuadrática. Esa, ¿verdad? En este caso, menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4C entre 2A. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio. Recordando que para nosotros es R la variable. Así, para que vean cómo la fórmula de la cuadrática que vamos a usar. ¿Cuál es la fórmula? El rayo R menos D, menos. Así. Más menos. La raíz de B cuadrado. Menos 4AC. Pero A es seno cuadrado. ¿Sí? Menos 4A por C, que es menos 16. Entre 2 por A, seno cuadrado teta.
despejado R. Lo que sigue es simplificaciones. Entonces, en un parcial, si piden R, con solo que dejemos eso ya establecido, ya esa sería la respuesta. Hay que simplificarlo. Eso es de rigor. Aunque no se diga, hay que simplificarlo. La voy a continuar acá. 8 coseno teta, ley de los signos, menos por menos abajo. Nuevamente, menos al cuadrado es más, 8 al cuadrado es 64. Coseno al cuadrado también, teta. Aquí menos por más, da menos, por menos da más, la multiplicada de signos. Y 4 por 16 es 64. Así. Ahora acá internamente en la raíz vamos a factorizar. El número 64. Así. 64 factorizado. Siguiendo, vean, aquí vamos a tener 64 por esto que está en paréntesis multiplicando el 64, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Ese es el Pitágoras trigonométrico, eso vale 1. Ahí el denominador, coseno cuadrado de teta. Bueno, 64 por 1 es 64, la raíz de 64 es 8, raíz exacta. Quedando así. Podemos factorizar 8 en el numerador y 8 entre 2, 4. Quedando así más simplificado. Vaya, recordatorio que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es 1. Al despejar seno cuadrado de teta es 1 menos coseno cuadrado de teta. Ahora voy a tomar la suma y después la resta porque es más o menos 1. Coseno de teta más 1 entre seno cuadrado de teta. Pero eso es 1 menos coseno cuadrado de teta. El despeje que se hace de acá del Pitágoras trigonométrico.
Vean acá, 1 más coseno teta es lo mismo que coseno de teta más 1. Aquí está una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Raíz del minuendo, 1. Raíz del sustraendo, raíz de coseno cuadrado es coseno. Suma por resta. Diferencia de cuadrados. 1 más coseno teta por 1 menos coseno teta. Una factorización. Diferencia de cuadrados, suma por resta. Y simplificando las sumas, 1 más coseno teta y 1 más coseno teta. Queda un 1 por 4, 4. 4 entre la resta, o sea, 1 menos coseno teta es el denominador. Ahora tomando en resta. Coseno teta menos 1. Entre seno cuadrado teta. Vean que aquí he permutado, ¿no? Con ley de signos, 1 menos coseno teta por el menos 4. Vean, menos por menos da más. Coseno positivo, aquí está. Menos por más da menos, aquí está menos 1. Y el 4 multiplicando a la resta. Y aquí 1 menos coseno cuadrado teta. Y nuevamente la factorizada con una diferencia de cuadrado. Recuerden, raíz de 1, raíz de coseno cuadrado, coseno. Entonces, suma por resta de las raíces que sean estrechas. Así comienza la teoría de factorización de la diferencia de cuadrado. R igual. Las restas ahora simplificadas acá. Y queda menos 4, 1 más coseno de teta. Gracias. Pues despejado los rayos, como era cuadrática, 2 respuestas. Ahí involucrado el álgebra. Fórmula de la cuadrática, factorización en la vez trigonometría, el Pitágoras trigonométrico. Muy interesante este problema, hay muchos agarros matemáticos, en operatividad, identidades trigonométricas, la fórmula de la cuadrática, en diferencia de cuadrados, factorizarlo, tiene bastante este ejercicio, bastante riqueza en operaciones algebraicas y trigonométricas. El literal C. Esta letra A en este caso es una constante, un número. Entonces, se tiene así la expresión x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, ¿no? Más 2ay x cuadrado más y cuadrado otra vez, porque ahora está a la 1, esa suma. Más a cuadrado más y cuadrado. Más a cuadrado por y cuadrado, igual a 0. Así está. Vamos a ver. Sí, está bien copiado. Entonces, recuerden las fórmulas. R cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Lo pongo aquí.
aquí falta el cuadrado. No lo había escrito acá. Entonces aquí está. R cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y es R seno teta. Eso es lo que vamos a usar aquí, en este ejercicio. El valor de X igual a R coseno teta aquí no me es útil porque debo aprovechar la suma X cuadrado más Y cuadrado. Recuerden, es una solución. Entonces, identificar acá, este es R cuadrado, X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Este es R cuadrado otra vez, X cuadrado más Y cuadrado. Y esto es R seno teta. Pero el cuadrado, porque le está el cuadrado. Y aquí este es R seno teta, la Y. Pero ahí está lo que hay que sustituir. Ahora lo que hay que hacer es identificar las sustituciones adecuadas. Pero hay que aprovechar que X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado, eso se aprovecha. Por eso aquí especifico en cuadrado celeste y en una llave. Entonces vamos a tener R cuadrado, pero está el cuadrado. Más 2A por Y, pero Y es R seno teta. 2A por qué? Y es R seno teta. Por R cuadrado. Es X cuadrado más Y cuadrado de R cuadrado. Más A cuadrado. ¿Sí? R seno de teta al cuadrado igual a 0. Ahí estamos ya. Ahora empecemos. Aquí vamos a tener R cuarta. R cuadrado al cuadrado se multiplican los exponentes, ¿no? Más 2A. ¿Sí? R por R cuadrado es R cubo. Por el seno de teta. Vayan revisando. Más R cuadrado por seno cuadrado. ¿Ves? A cuadrado. A cuadrado, R cuadrado, seno cuadrado, teta. Igual seno. El cuadrado de este producto, el cuadrado de cada factor, R cuadrado, seno cuadrado, teta. Ahora factoricemos. R cuadrado de la menor potencia. Pues R cuadrado entre R cuadrado es R cuadrado. Más entre más. 2A. R cubo entre R cuadrado es R seno teta. Más R cuadrado se usó de factor común. Así. A cuadrado seno cuadrado teta. Le falta una. Igualado a 0. Entonces, este puede ser 0 o este otro puede ser 0. Porque 0 por un factor es 0. La ley del factor 0 es lo que se impone acá. 0 por lo que está en corchetes es 0. Igual a 0. Igual que se cumple. O lo que está en corchetes igual a 0. Por R cuadrado también vale 0. La igualdad se le vuelve a cumplir. Entonces cada factor es candidato a ser 0. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? Creo que en el segundo elemento que está en los corchetes, en la suma, le faltó la A. Ah, bueno, pongámosela. Muy bien. Gracias.
Siempre hagan eso, fíjense, esas indicaciones muy importantes, ¿no? Ahí se me olvidó contarme, lo que escribimos, rapidito. Puede que yo voy hablando y escribiendo y de repente me escapa algo. Muy bien, entonces, R cuadrado igual 0. R cuadrado es R por R, ¿verdad? R igual 0. ¿Así? O la otra. R cuadrado más 2A, que me he olvidado a mí, la compañera ahí lo recordó, 2AR seno teta más A cuadrado seno cuadrado teta igual 0. Entonces aquí hay una cuadrática, R cuadrado, R a la 1, aquí R ya no aparece. Pero uno debe ser bien observador y dice uno, o sea, extraeré la raíz cuadrada del primer término y al tercero. Porque es un trinomio. Veamos el trinomio cuadrado perfecto. El primero y el tercero deben ser positivos. Ese es de rigor. Y el de en medio, el término central, el doble del producto de las raíces que se han calculado. O sea, el primero y el tercero positivo, bueno, ya cumplió el primer requisito. El de en medio, el central, será 2 veces este por este. 2 por A por R por seno teta. Aquí está el 2 por A por R por seno teta. O sea que es un trinomio cuadrado perfecto. R, este signo del término central se escribe acá y luego la raíz del último término. Trinomio cuadrado perfecto. Más rápido. Con la cuadrática también se puede, pero aquí es más inmediato. La fórmula de la cuadrática funciona. Deben ser ustedes prácticos. Cuadrado, trinomio cuadrado perfecto. R más A seno teta. Es lo mismo así, ¿no? R más A seno teta por R más A seno teta. Se escribe la misma base y sumamos los exponentes, pero aquí vamos a resolverla para que vean que es un producto. Con uno que igualemos a 0 basta, por el otro es igual. ¿Sí? Lo mismo que se hizo aquí, ¿no? Con R igual 0, el otro es igualito. Entonces, ahí hay que hacer ya el despeje de R. Así. R más A seno teta igual 0. Despejando el rayo R igual menos A seno teta. Entonces, dos expresiones para el rayo. Tenemos esta y tenemos esta. Eso. ¿Qué pasa si aquí teta vale 0 o pi? 2pi son números cuyo seno es 0. Si teta vale 0, seno de 0 es 0. Si teta vale pi, seno de pi es 0. Y así múltiplos del ángulo 0 o múltiplos de pi. Entonces acá, seno de 0 es 0. Por menos A es 0, radio igual 0. Me da esta. O sea que la respuesta podría ser esta. Y ahí se describe la par. Esta ecuación incluye a R igual 0. Y solo escribe esta como respuesta. Pero tiene que escribir, esta ecuación incluye a R igual 0. Pero de rigor ahora sí, mire, son dos respuestas. R igual 0 y R menos A seno teta. Y este tiene multiplicidad 2 porque es una cuadrática. Y esta también. Multiplicidad 2 porque ya está en cuadrado. Pues la conversión.
¿Y cómo dijo que debíamos de escribirle? Si escribe solo esta, le escribe a la par esta ecuación incluida R igual 0. Porque seno de 0 es 0, ya me da rayo 0, que era la otra ecuación, R igual 0. ¿Es incluye o excluye? Lo incluye. Cuando θ igual 0, seno de 0 es 0. Si θ igual pi también, me da R0. Pero en estos momentos escribo las dos respuestas, R igual 0 y R igual esta. Escribo las dos. Ese era un comentario. Veamos ahora la otra versión. Dan en polares y piden que se expresen rectangular. R cuadrado igual a 2 a cuadrado coseno de 2 teta, el primer ejercicio, y la otra teta igual pi sexta, el otro ejercicio. Entonces veamos acá. R cuadrado igual a 2 a cuadrado coseno de 2 teta. Entonces nosotros tenemos de tener teta como ángulo, no 2 teta. Entonces coseno de 2 teta. 2 teta es teta más teta. Entonces coseno, coseno. Y si es suma o resta. Lo que aprendieron en matemáticas 2, ahí se les recordaron esas identidades. Coseno cuadrado teta, entonces menos seno cuadrado teta. El coseno por coseno es coseno cuadrado. Seno coseno, seno cuadrado. Entonces aquí tenemos ángulo teta, no 2 teta. Entonces lo que hay que hacer primero. Así. Eso. Ahora, uno se queda pensando, ¿y ahora qué hago si esto está así? Mira, ya lo trabajé con ángulo teta, pero todavía no se le mira una forma inmediata de poder llegar a las ecuaciones rectangulares. Entonces, vamos a recordar acá que X es R coseno teta y es R seno teta. ¿Así? ¿De acuerdo? Eso. O sea, ¿de qué? Pero ingeniero, también se puede incluir la de R cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Claro, pero es que hay con esto que se hace. Y luego Vamos a despejar. pero acordémonos, es una solución la que estoy planteando. Entonces acá, Vamos a despejar. X cuadrado es R cuadrado coseno cuadrado. Si le vamos a cuadrado de la igualdad, y cuadrado es R cuadrado seno cuadrado. ¿De
Vamos viendo. Entonces uno dice, aquí tengo coseno cuadrado, aquí tengo seno cuadrado. Si tuviera r cuadrado multiplicando coseno cuadrado, eso fuera x cuadrado. Y si tuviera r cuadrado multiplicando seno cuadrado, eso sería y cuadrado. Pero aquí es pura construcción. Vamos a hacer que eso aparezca. Para ello multiplicando por r cuadrado. Ambos lados con igualdad. Así ve, por r cuadrado por lado de la igualdad. Ahora avanzó. R cuadrado por r cuadrado es r cuarta. Aquí es 2a cuadrado. Y aquí hago la ley distributiva. R cuadrado por cada término. R cuadrado coseno cuadrado de teta. Pero r cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Sí? O si quieren aquí, r cuadrado por r cuadrado es r cuadrado al cuadrado, o sea, r cuarta, pues. Esta multiplicada es r cuarta o r cuadrado al cuadrado. Y ahora ya estamos, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, porque este es r cuadrado, pero al cuadrado. 2a cuadrado, r cuadrado coseno cuadrado veces x cuadrado menos y cuadrado. R cuadrado seno cuadrado, y ahí termina el ejercicio. Es una solución. La otra es que empiece, mire, es x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y aquí tiene que empezar en x y y, es un gran proceso. Aquí es una forma de hacerlo un poco con papa. Es pura construcción, pura construcción. ¿Cómo se adquiere eso? Solo problemando esa habilidad. Teta igual pi sextos, pásenlo a rectangular. Pues de golpe de entrada se siente menos raro, ¿no? ¿Y cómo le hago si teta igual pi sextos? Entonces acá es de recordar que tangente de teta es entre x, ¿no? Lo que ya habíamos visto. Yo aquí tengo teta. Entonces usemos la tangente de un ángulo como operador matemático. O sea, tangente del lado izquierdo es igual a la tangente del lado derecho, ¿no? Aplicando la misma operación matemática en ambos lados. Y tangente de teta pues sería entre x. Y tangente de pi sextos es 1 entre raíz de 3. De ahí solo despeja la x. Y ya lo tiene rectangular. Una forma inmediata de recordar esto, que ya entre x tangente teta. Aplique tangente en ambos lados. Luego esto ya entre x, aquí el numerito que le corresponde a la tangente pi sextos, solo despeja. Así se abordan este tipo de ejercicios, teta igual a un ángulo. Ustedes observen, teta igual a un ángulo es una recta que pasa por el origen, porque si x vale 0, y vale 0. O sea que teta igual a un número es una recta que pasa por el origen. Teta igual a un número, son rectas. Esa confusión se puede sacar. Y así es. Rectas que pasan por el origen, apréndaselo bien, teta igual a un número. Simetría. Cuando en matemática, cuando dos puntos son simétricos respecto a un eje vertical. Yo tengo un punto acá. A, B. ¿Cuál es el punto simétrico con respecto al eje vertical? Es un punto que estará en el segundo cuadrante, a la misma distancia del punto del eje Y.
O sea que el punto simétrico sería este, ¿no? Esto es A, B menos A, B. Este es el punto P, este es el punto Q. P y Q son puntos simétricos, porque están a igual distancia del eje vertical. Con respecto al eje Y. Ese es el concepto de simetría, igual distancia. Igual distancia. Eso es simétrico. Igual se puede trabajar con el eje X. P y Q, el punto P en el primer cuadrante A, B, y el punto Q siempre distancia A, pero ahora distancia B hacia abajo, la misma magnitud, pero con signo negativo. Entonces, ambos puntos son simétricos respecto al eje X. Así, la misma distancia. Háganme caso que como el eje X es un espejo, el punto P en el espejo sería el punto Q, y que el eje Y es un espejo, el punto Q es reflejo del punto P, y estaría la simetría con respecto al origen. Así, digamos, P y Q son simétricos si la distancia del punto P al origen es la misma distancia del origen al punto Q. Y esa distancia es igual, P y Q son simétricos. Así, respecto al origen. Ahora hablando en polares, ambos puntos son simétricos respecto a la recta teta pi medios, porque al medir un ángulo en el primer cuadrante da teta pi medio, pues da esta eje Y. Entonces, teta igual pi medios, esta recta, el eje Y es positivo. Ambos puntos son simétricos respecto a la recta teta igual pi medios. En este caso, P y Q son simétricos respecto al eje polar. Eje polar coincide con ese eje positivo. Y aquí simetría respecto al polo. Entonces, eso es el concepto de simetría, igual distancia. Hay pruebas que se pueden hacer en las ecuaciones para ver si hay simetría respecto al polo, a eje polar, para recta teta igual pi medio. En el documento PDF tienen un ejemplo bien detallado de las pruebas. Más sin embargo, aquí les voy a comentar el criterio rápido de simetría, que nos sirve mucho. Si el rayo está en función del seno de teta, si el rayo está en función del seno de teta, hay simetría respecto a la recta teta igual pi medio. La recta vertical en el eje Y positivo. Entonces, ejemplo, R igual 1 menos
seno de teta. Vean, el rayo, esta ecuación, el rayo depende del seno de teta. Entonces, hay simetría respecto a la recta teta igual a medios. Ese es un ejemplo. Y si el rayo está en función del coseno de teta, hay simetría respecto al eje polar. Entonces, un ejemplo de R igual 2 coseno de teta. ¿Para qué sirve la simetría? Es una forma económica de hacer gráficos circulares. Como todos los puntos son simétricos con respecto al eje polar, los que están superior e inferior, con la mitad de la curva que dibuje, un punto ya estuvo, en la otra solo la repite aquí abajo, porque hay simetría. Igual acá, dibuja la mitad de la curva y por simetría solo pasa a la otra como un espejo reflejado. O bien con respecto al polo, los puntos simétricos. Vamos a considerar de simetría. Muy bien, aquí termina la clase.